Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes sociales. Tuba Büyüküstün, tras una fuerte tensión, ha tomado una decisión inesperada y se ha llevado a sus hijas directamente a Bodrum. Todo comenzó hace pocos días, cuando Tuba, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, se vio envuelta en un momento de gran incomodidad durante un evento privado en Estambul. Según testigos, la actriz mantenía una conversación tranquila con unos amigos, pero algo cambió bruscamente cuando una persona de su círculo cercano le hizo un comentario que, al parecer, no le cayó nada bien. «No puedo creer que me hayas dicho eso delante de todos», habría respondido Tuba, con un tono firme pero sin levantar la voz, intentando mantener la calma frente a las miradas curiosas. Ese instante de tensión no pasó desapercibido para los presentes. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular por todos lados. Había discutido con un colega, se trataba de un problema familiar o quizás algo relacionado con un nuevo proyecto. Aunque las versiones son muchas, lo cierto es que Tuba decidió no alimentar el fuego de las especulaciones. Sin embargo, su siguiente movimiento dejó a todos sorprendidos. Sin previo aviso, Tuba fue vista en el aeropuerto acompañada de sus dos hijas. Vestida de forma sencilla, con gafas de sol y un sombrero, trataba de pasar desapercibida. «No quiero hablar ahora, por favor comprendan», dijo con una sonrisa tímida a los periodistas que intentaban obtener alguna declaración. Horas más tarde, las imágenes de la actriz llegando a Bodrum ya circulaban en Internet. En la pintoresca ciudad costera, Tuba fue captada caminando por la playa, sosteniendo de la mano a sus hijas, mientras parecía respirar la tranquilidad que ofrece el mar Egeo. Según una fuente cercana, Tuba necesitaba un respiro, un lugar donde sentirse segura y en paz. Bodrum siempre ha sido su refugio personal. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que empatizan con la necesidad de desconectarse de situaciones tensas para proteger a la familia. Aunque Tuba no ha revelado detalles sobre la causa exacta de la tensión, algunos aseguran que podría estar relacionada con un desacuerdo profesional que se habría intensificado en las últimas semanas. «No es fácil trabajar bajo presión constante», comentó un amigo cercano de la actriz. Por ahora, ella se concentra en disfrutar de días tranquilos junto a sus hijas, paseando por el puerto, degustando comida local y evitando cualquier aparición pública innecesaria. En un breve encuentro con una seguidora en Bodrum, Tuba simplemente comentó: «Ahora solo quiero estar con mis hijas y sentir el mar». Ese gesto sencillo pero sincero ha conquistado nuevamente a sus fans, quienes valoran su capacidad de priorizar lo que realmente importa. La actriz, con su estilo discreto, ha dejado claro que no necesita dar explicaciones para tomar decisiones que protejan su bienestar y el de su familia. En los días siguientes, las imágenes de Tuba Büyüküstün en Bodrum continuaron alimentando titulares y comentarios en redes. Algunos paparazzi lograron captar momentos más íntimos, desayunando en una cafetería frente al mar, hojeando un libro mientras sus hijas jugaban en la arena, o caminando al atardecer con una calma que contrastaba con la tensión que se respiraba en Estambul días atrás. La prensa comenzó a especular sobre la posibilidad de que Tuba estuviera considerando establecerse de forma más permanente en Bodrum. «Tiene amigos aquí, conoce bien la zona y siempre se ha sentido libre en este lugar», dijo un residente que asegura haberla visto varias veces en veranos anteriores. La idea de un cambio de residencia no parecía descabellada, sobre todo porque, según algunas fuentes, la actriz habría rechazado 2 propuestas de rodaje para el segundo semestre del año. Aún así, no todos los comentarios eran de admiración o comprensión. En ciertos foros, se cuestionaba si alejarse en este momento de su carrera podría afectar su popularidad. En el mundo del espectáculo, ausentarse demasiado tiempo puede significar que te olviden, opinó un crítico de televisión. Sin embargo, los fans más fieles respondieron de inmediato, defendiendo su derecho a priorizar su vida personal sobre cualquier compromiso profesional.
Un episodio que llamó la atención ocurrió un sábado por la mañana, cuando Tuba y sus hijas participaron en una actividad comunitaria organizada por una asociación local para limpiar la playa. Vestida con ropa cómoda, gorra y sin maquillaje, se unió al grupo como una voluntaria más, saludando con amabilidad a quienes la reconocían. Es un ejemplo para todos, no solo por su talento, sino por su sencillez, comentó una de las organizadoras. Las fotografías de esa jornada se viralizaron y fueron interpretadas como una señal de que Tuba no estaba simplemente escapando de algo, sino también buscando reconectar con lo esencial. Pese a que la actriz se mantenía al margen de entrevistas formales, un periodista local logró acercarse y, con un tono respetuoso, le preguntó si pensaba volver pronto a Estambul. Su respuesta fue breve: cuando sienta que es el momento. No hubo más explicaciones, pero esas palabras bastaron para alimentar nuevos debates en los medios. En paralelo, comenzaron a surgir rumores sobre una posible colaboración internacional que Tuba habría estado considerando antes de este episodio. Algunos decían que se trataba de una serie europea, otros, de una película rodada en el Mediterráneo. Ninguna de las partes implicadas confirmó la información, pero la sola idea de un proyecto fuera de Turquía encendió el entusiasmo de sus seguidores. Mientras tanto, en Bodrum, la vida para Tuba y sus hijas seguía en un ritmo pausado. Solían visitar el mercado local, probar dulces artesanales, recorrer librerías pequeñas y pasar largas horas en la playa. Según una persona cercana, la actriz aprovechaba las noches tranquilas para escribir en un cuaderno, algo que, según ella misma ha dicho en entrevistas pasadas, le ayuda a ordenar sus pensamientos y emociones. El contraste con la vida en Estambul era evidente. Allí, cada paso que daba estaba rodeado de cámaras, compromisos y una agenda cargada. Aquí, en cambio, podía caminar descalza sobre la arena sin sentir la presión constante de ser observada. Para muchos, esta imagen reforzaba su aura de mujer fuerte y reservada, capaz de elegir el silencio y la calma sobre la exposición mediática. No obstante, la historia aún no parecía tener un final definido. A medida que pasaban las semanas, se incrementaba la curiosidad por saber qué motivó realmente aquel momento de tensión en Estambul. Algunos insistían en que fue un asunto estrictamente personal, otros, en que la raíz del conflicto estaba en un desacuerdo contractual. Lo único claro era que Tuba había encontrado en Bodrum un refugio temporal, un espacio para reconfigurar su presente antes de decidir su próximo paso. Un amigo de confianza, que pidió mantenerse en el anonimato, lo resumió así: ella no huye, se está cuidando. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y creo que cuando vuelva, lo hará con más fuerza que nunca. Por ahora, Tuba sigue siendo vista de vez en cuando por las calles empedradas de la ciudad, con una sonrisa tranquila, sin prisa y con la mirada puesta en sus hijas. Tal vez ese sea el verdadero mensaje detrás de toda esta historia, que, a veces, alejarse es la forma más valiente de volver. Y así, mientras algunos medios continúan especulando sobre lo ocurrido, Tuba sigue escribiendo su propia historia, lejos del ruido y cerca de las olas. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario con su opinión sobre esta decisión de Tuba y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias.